Reciban un atento y cordial saludo. Es un agrado para nosotros como estudiantes tener la oportunidad de compartir el trabajo y la dedicación de todos para la realización de este magnífico evento como lo es el sexto foro de filosofía. Bienvenidos. A continuación voy a dar a conocer el programa que vamos a apreciar el día de hoy. Primero, palabras a cargo de la especialista Ruth del Carmen Pasos Bastidas, rectora de la Institución Educativa Municipio de Mayama. Segundo, palabras de apertura del evento por Lorena Arango, docente de Filosofía de la Institución Educativa Municipio de Mayama. Tercero, presentación del filósofo por Sara Sánchez, estudiante del grado 11.1 de la Institución Educativa Municipio de Mayama. Cuarto, la amonestación de la peste por Natalia Vallejo, estudiante del grado 11.1 de la Institución Educativa Municipio de Mayama. Libertad y confinamiento. ¿Hasta dónde el hombre está dispuesto a ceder su libertad por el COVID-19? Por María Popayán, Miguel Ramos, Karen España, Heidi Araujo, estudiantes del grado 10.1 de la Institución Educativa Municipio de Mayama. Sexto, el sentido de la existencia frente al absurdo por Felipe Arellano, Jimena Delgado, estudiantes del grado 11.2 de la Institución Educativa Municipio de Mayama. Séptimo, éticamente suicida por Daniela Trejo, egresada de la Institución Educativa Municipio de Mayama, estudiante de Geología de la Universidad de Caldas. Octavo, intervención musical Causay, a cargo del grupo de estudiantes y egresados de la Institución Educativa Municipio de Mayama. Noveno, reflexión, Albert Camus y su filosofía, por Jorge Murillo, docente de Filosofía de la Institución Educativa Juan 23. Puerres, Fabio Guerra, estudiante de licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño. Décimo, La filosofía del absurdo por Daniel Pozos, Mayderlin Garrido, Angie Mora Narváez, estudiantes del grado 9.1 de la Institución Educativa Municipio de Mayama. Décimo primero, Camus, Calígula y la Nada, por Santiago Blanco, estudiante del grado 11.2, personero estudiantil de la Institución Educativa Municipio de Mayama. Décimo segundo, intervención musical Causay, a cargo del grupo de estudiantes egresados de la Institución Educativa Municipio de Mayama. Décimo tercero, entropía y trabajo inteligente por Janet Pinzón Solano, egresada de la Institución Educativa Municipio de Mayama, estudiante de Ingeniería Física en la Universidad Nacional de Colombia. Décimo cuarto, ¿hay un propósito en la vida si el libre albedrío no existe? Por Leslie Figueroa, Xiomara López, Juliana Gómez, estudiantes del grado 10.1 y 10.2 de la Institución Educativa Municipio de Mayama. Décimo quinto, reflexión, el absurdo, ¿qué hacer cuando el individuo es consciente de él? A cargo de Johnny Huertas, estudiante de licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño. Décimo sexto, mensaje de despedida y agradecimiento por María Alexandra Santa Cruz, estudiante del grado 11.2 de la Institución Educativa Municipio de Mayama. Décimo séptimo, intervención musical Causay, a cargo del grupo de estudiantes y egresados de la Institución Educativa Municipio de Mayama. Muy buenos días. En esta oportunidad, la Institución Educativa Municipio de Mayama les presenta un cordial saludo y un agradecimiento también al Departamento de Filosofía de la institución, en cabeza de nuestra docente Lorena Arango. Igualmente, un saludo fraterno a toda nuestra comunidad, a nuestros estudiantes de la educación media, que participan de esta excelente propuesta que está institucionalizada y que cada año se presenta en la institución, dando la oportunidad de que nuestros estudiantes saquen a flote sus dudas, sus inquietudes y se alimenten también con toda la ideología filosófica que nos plantean nuestros antecesores y que nos invitan también a hacer filosofía de la vida. En este caso, un homenaje a Albert Camus,
quien nos presenta la filosofía del absurdo, con lo cual invitamos a nuestros estudiantes a buscarle el sentido a la vida, a preguntarnos en realidad si el mundo está preocupado por nuestros sentimientos, si el universo va a apoyarnos a nosotros en nuestras situaciones. Sin embargo, no esperamos que todo llegue de afuera. Esperamos también que ante todo el absurdo que se presente, la filosofía también esté presente y venga desde nuestra ideología, desde nuestro vivir y desde nuestro sentir interior. Entonces, los invito, jóvenes, a seguir haciendo vida, a seguir filosofando y a seguir tomando de cada idea, de cada ponencia, de cada propuesta filosófica, lo mejor para ustedes, para abordar, para construir, para alimentar y para formar verdaderos proyectos de vida. Muchas gracias por estos espacios y esperamos que sean de mucho interés y de mucho valor para su formación y para su existencia. Muchas gracias. Les doy a todos ustedes una cálida y cordial bienvenida. Es un gran honor para nosotros y un verdadero privilegio como docente de filosofía de la institución educativa Municipio de Mayama convocar hoy a la realización del 6º Foro de Filosofía de Estudiantes. Quisiera dar a conocer nuestra trayectoria. En un primer momento acudimos a la idea de realizar este foro haciendo homenaje al pensador René Descartes, con su frase "pienso, luego existo". En un segundo momento hicimos homenaje al pensador Immanuel Kant, con su frase "atrévete a pensar", donde los estudiantes aprendieron a darle valor al conocimiento, a la investigación, a la sabiduría como la fuente de libertad. En un tercer momento, acudimos al filósofo Friedrich Hegel, quien nos enseñó el valor de equivocarnos. En un cuarto momento, tuvimos el valor de hacer homenaje a nuestro filósofo Friedrich Nietzsche, quien nos enseñó a descubrir que la tarea del hermeneuta no es solo como intérprete del mundo, sino como proponente de alternativas para transformarlo. Nuevamente, la filosofía despertó en nosotros el gran interés de evocar al filósofo Michel Foucault, quien nos enseñó con una de sus frases el valor del respeto y la admiración por el otro, que cada individuo debe llevar una vida de tal forma que los demás puedan respetarla y admirarla. Qué gran enseñanza nos dejó este filósofo. Hoy nuevamente la filosofía despierta en nosotros con el propósito de encontrarnos y descubrir a través del filósofo Albert Camus muchísimas ideas que espero que sean de su agrado y muchas reflexiones que van a acrecentar el pensamiento crítico en todos y cada uno de ustedes. Hoy quiero decirles, queridos estudiantes y comunidad en general, que la filosofía es un acto que permite sobrevivir en la esencia de las ideas, en este mundo caótico como el de hoy, y que nos sentimos contentos porque podemos realizar estos eventos que son de ustedes y para ustedes. Como docente, quiero resaltar que nuestro filósofo me ha dejado grandes enseñanzas, entre ellas la valentía, que es la fuerza que permite de ser capaces de enfrentarnos a las adversidades y luchar con todas nuestras fuerzas para que nuestra vida mejore y cambie. Y que por tanto, solo nosotros como individuos somos dueños de nuestra vida y que debemos ser responsables de hacerlo, que ese es el valor de la vida, con un profundo amor por ella, que nos hará crecer, madurar,
prosperar al éxito y hacer de ella algo extraordinario. Por tanto, es como si el hombre volviera a nacer a través de la educación, un ser renovado, un ser libre, un ser ético. Es de mucho agrado y de responsabilidad hoy convocar a este filósofo, y es necesario aclarar que si bien no se ha hecho un estudio exhaustivo del autor, este breve acercamiento nos motiva y nos despierta la curiosidad. Los invito a seguir profundizando en él. Importante hoy detenernos un instante en nuestras labores académicas y en nuestra cotidianidad para dedicarlo a la filosofía, como madre de todas las ciencias, principio y fundamento de nuestra existencia humana. De igual manera, se ha logrado hacer un trabajo en equipo con nuestros estudiantes. Es necesario y fundamental que existan estos espacios donde se propone que el conocimiento crezca y se fundamente más allá de las aulas. Fomentar seres críticos, analíticos y hábitos en el conocimiento, en las ideas y en sus argumentos. Queremos que este evento se convierta en un espacio de reflexión alrededor de la filosofía. Agradezco a la señora rectora Ruth del Carmen Pasos Bastidas por el apoyo en la realización del evento, que está permaneciendo en el tiempo y fortaleciendo el desarrollo de muchos foros más. Quiero felicitar al grupo de estudiantes del grado 9, 10 y 11 de nuestra institución, que hacen posible que este evento se realice, por su espíritu, su compromiso y su deseo inagotable de aprender día a día. A los compañeros docentes que nos acompañan, gracias por su participación, al igual que nuestros invitados especiales, egresados de la institución educativa Municipio de Mayama, la señorita Daniela Trejo Bárcenas, estudiante de Geología de la Universidad de Caldas, la señorita Janet Pinzón Solano, estudiante de Ingeniería Física de la Universidad Nacional de Colombia. Agradecimientos especiales también al docente de Filosofía de la institución educativa Juan 23 del municipio de Puerres, Jorge Murillo. Al estudiante de licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño, Johnny Huertas y Fabio Guerra. A nuestros estudiantes egresados de nuestra institución y que hoy se vinculan a nuestro evento con su grupo de música andina, Kamsay. A todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. A la vez, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación. Mil gracias a todos y bienvenidos. Un intelectual es una persona cuya mente se mira a sí misma. Buenos días con todos, señora rectora, coordinador, profesora Lorena Arango, docentes y alumnos en general. Tengan ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Sara Manuela Sánchez del grado 11-1. En esta oportunidad tengo el gusto de hablar acerca del filósofo Albert Camus, periodista, filósofo, escritor, también ganador del Premio Nobel en 1957. Siempre tuvo claro su objetivo y fue lo que lo llevó a ser un hombre reconocido. Sus grandes obras y aportes literarios son la exaltación de su virtud. Entre sus aportes filosóficos, Camus creía que la vida no tenía sentido, que el universo simplemente existía, y al buscar preguntas sobre lo que no sabemos, lo llamaría el absurdo, y para ejemplificarlo claramente creía en el mito de Sísifo. Brevemente quiero darles una pequeña descripción sobre este mito. Bueno, es un relato perteneciente a la mitología griega que consiste en un castigo sobre el rey Sísifo por parte de Zeus, un castigo en el cual deberá levantar una roca hasta lo más alto de una montaña. En el momento que llegue la roca, volverá a caer, y así por toda la eternidad. En este relato, Camus lo asocia con lo inútil y sin sentido de la vida humana, ejemplo, como todas nuestras actividades de la vida diaria. En conclusión,
conclusión, la forma de vida que nos propone Camus es vivir la vida con emociones, alegría, intensidad, dejar de buscar ese sentido de la existencia y simplemente vivir. También una de sus obras más reconocidas fue La peste, en el cual describe una enfermedad en 1931. Él amplía ese término en el cual esta peste se convertiría en algo sin salida, de empezar con una crisis de muerte de ratones a la muerte de la humanidad. En la obra se habla de cierre de ciudades, ciudadanos preventivos, alejamiento del mundo exterior. La historia termina en una solidaridad que es más importante que todo lo demás. Con el paso del tiempo, la enfermedad se supera, todo regresa a la normalidad y termina con una muestra de honor hacia las víctimas que no sobrevivieron. Podemos asociarlo con lo que está pasando hoy en día, el COVID-19, pero no debemos olvidar que el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Quiero agradecer a todos por su atención, decirles que me siento feliz por compartir con ustedes a través de este espacio. Es para mí una gran satisfacción darles la bienvenida a este importante evento, el 6º Foro de Filosofía de nuestra institución. Esperamos que sea de su total agrado. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Vallejos de grado 11.1 y a continuación les voy a presentar la ponencia que he preparado, titulada La amonestación de la peste. La peste de Albert Camus, publicada en 1947, sitúa al lector en la ciudad de Argelia de Oran, una ciudad como cualquier otra, con un aspecto tranquilo y relativamente normal, lo que impide en un principio percatarse de la situación que se vendría. La peste en sí es aquello que por esencia recuerda esa humanidad que se ha ido perdiendo al estar ensimismados en llevar una vida de acuerdo a nuestro interés, desentendiéndonos de las relaciones interpersonales y del significado de solidaridad. Induce de tal manera al individuo de una manera forzada al autodescubrimiento y a redireccionar los intereses individuales. Los aspectos que se trabaja en la obra son fundamentales para el entendimiento humano, en particular la respuesta de éste frente a una situación que sobrepasa lo considerado normal y pone en cuestionamiento si la naturaleza humana hace que el individuo quiera huir de aquello que no es capaz de aceptar y afrontar, o simplemente la idea de morir conlleva al pánico y a la sugestión, y de tal modo a la inadaptación de la situación y su inasequible solución. Al presentarse una situación de tal exacerbación como es la peste, la incertidumbre y sorpresa es lo que primero inquieta a la población, y como el autor Albert Camus los menciona en su obra, pese a que ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, sin embargo, pestes y guerras cogen a la gente siempre desprevenida, puesto que los indicios dados, como las ratas muertas en lugares fuera de lo común, no son lo suficiente para adaptarse a la idea de vivir en una nueva normalidad, sin pensar que la enfermedad siempre ha estado ahí y que es algo que nos concierne a todo, debido a que no está en los estándares del ser humano, como nos dice en la misma obra. La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto el hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar, pero no siempre pasa, y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan, y los humanistas en primer lugar, porque no han tomado precauciones. En la mayoría de los casos, el tiempo que toma en reconocer una situación de tal grado como el estar viviendo en medio de una peste, pandemia o epidemia es muy prolongado. Sin embargo, este tiempo, comparado con la prolongación y expansión de la enfermedad, se queda muy por detrás. Por lo tanto, como lo afirma el filósofo Albert Camus, todo aquel tiempo fue como un largo sueño. Pero el momento de despertar hacia la realidad es tan fuerte el impacto que desestabiliza nuestro estado mental, y pareciera que todo se ha dado tan espontáneamente ante nuestros ojos, pues estos son la ventana hacia nuestra alma, y nada convence mejor que lo que se mira, pasando de prestar la menor importancia a aquellas ratas que morían frente a casas, calles y demás lugares, a tratar de cubrir esas ventanas ante una ciudad fantasma, en donde tan solo se distingue
los pequeños susurros de la muerte y los gritos de la agonía y desesperación, como el hombre parado ante el semáforo rojo se queda súbitamente ciego en el ensayo de la ceguera. En un movimiento rápido, lo que estaba a la vista desapareció, tras los puños cerrados del hombre, como si aún quisieran retener en el interior del cerebro la última imagen recogida, una luz roja, redonda en un semáforo. Como se sabe, en la historia, uno de los acontecimientos que más han marcado la población, aparte de las guerras, han sido las enfermedades, que someten a poderosos gobiernos y estados ante las fauces de lo que dictamina aquella enfermedad, que en un principio considerada mínimamente dañina, llegar a ser mortal. En todo caso, la respuesta natural de esta situación es tratar de ir lo más lejos, con el fin de nunca toparse frente a este enemigo invisible, que ataca súbitamente a cualquiera, como aquellos conciudadanos que trataban de salir de los trenes de la ciudad de Oran, pero que al final eran atrapados por la realidad que no querían experimentar. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos que le hacen frente al enemigo invisible y ponen todo su ingenio y conocimiento en tomar las mejores medidas de protección para los habitantes? Entonces, ¿acaso no sería esa la respuesta natural de aquel que ha despertado de ese sueño piadoso? Pues gracias a que no se dieron por muertos antes de estarlo y buscaron una solución para contrarrestar el ataque contra el enemigo invisible, por muy mínimo que fuera, ya era una ganancia, acompañada por la total disposición a escuchar y a ayudar en el proceso. Si bien no es una realidad muy distinta a la que se vive, puesto que el cambio se debe adoptar en todos los ámbitos, siendo difícil de aceptar que lo que se vivió una vez, como el último recuerdo del ciego, se iba a quedar ahí, como un recuerdo. Es tan pavorosa, puesto que su dominio se ha extendido sin fronteras y sin alguna distinción social, económica o política, por lo que es aún más formidable, ya que ataca a todos sin consideración alguna, en donde el filósofo Edgar Allan Poe nos afirma: las llamas de los trípodes se extinguieron, y las tinieblas y la ruina y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio. En esta lectura, el contenido que envuelve la historia es más vasto, coexistiendo entre sus páginas tópicas de la más variada naturaleza, en donde todo el agotamiento mental y físico al que se expone el personaje principal a favor de salvar a la mayor cantidad de infectados, el filósofo Albert Camus pone en ejecución su visión de la historia, dando como resultado, al final de todo este incesante tormento, la liberación de la ciudad de esta enfermedad y la celebración de la gente en las calles, llegando al último con una advertencia que Albert Camus predice: el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las bodegas, en las alcobas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. Muchas gracias, esta ha sido la ponencia que les he presentado, espero que les haya gustado. Nadie se da cuenta de que algunas personas gastan una energía tremenda simplemente para ser normales. Muy buenos días. El día de hoy presentaremos Libertad y Confinamiento, hasta donde el hombre está dispuesto a ceder su libertad por el COVID-19. Bueno, mi grupo de trabajo es Heidi Araujo, María Papayán, Miguel Ramos y mi persona, Karen España. Somos estudiantes de OTIES 1. Bueno, para empezar nuestra ponencia vamos a empezar definiendo libertad y confinamiento. ¿Qué es libertad? Libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad surge de los movimientos europeos, quienes empezaron la iniciativa de libertad hasta convertirlo en derecho. Con libertad también nos referimos a hacerse a uno mismo, rebelarse, cuestionarse y principalmente se rehúsa a ser esclavo del sistema que lo oprime tan ferozmente.
por lo cual es cierto necesitamos justicia. Albert Camus eligió la libertad. ¿Qué es confinamiento? El confinamiento es la pena que consiste en obligar a alguien a residir en un lugar diferente al suyo, aunque dentro del área nacional y bajo vigilancia de la autoridad. La segunda pregunta en nuestra ponencia es cómo podríamos relacionar libertad y confinamiento. A pesar de que la libertad y el confinamiento son polos opuestos, respecto a su significado, el comportamiento humano es capaz de relacionarlos, y este año esta pandemia demostró que el confinamiento hay pequeños matices de libertad. Como bien podemos observar, la pandemia ha traído distintos cambios muy bruscos a nuestra sociedad, y darnos cuenta de que el hombre de una u otra forma se pudo acoplar al confinamiento, dejando a un lado su libertad, su vida normal y distintas cosas que lo complementaban en su cotidianidad. Bueno, la siguiente pregunta: ¿cómo sentirse libre en la reclusión? El ser humano es capaz de evolucionar tanto física como psicológicamente, pero adaptarse a una nueva realidad no es tan sencillo. La cotidianidad forma parte de sentirse seguro, por esta razón existen tantos momentos difíciles de asimilar para el hombre. La siguiente pregunta: ¿hasta dónde el ser humano está dispuesto a ceder su libertad por el COVID-19? Pero el humano posee más de un instinto, y en este caso existe uno celoso de que le arrebaten su cotidianidad. Le importa su salud, pero hay otros factores psicológicos, monetarios y de relaciones interpersonales. El ser humano está hecho para ser un ser social, mas no para estar confinado. A la larga, va a afectar su forma de ver el mundo. Como bien podemos mirar en la siguiente imagen, encontramos a una persona que está encerrada por dicha amenaza. En este caso encontramos un virus. Esta clara imagen representa lo que vivimos hoy en día, el confinamiento, la cuarentena que hemos estado llevando a cabo por la pandemia. Pues bien, como lo decían mis compañeros anteriormente, esto puede afectar demasiado en la parte psicológica de una persona, en la parte económica. Cualquier hombre a la vuelta de la esquina puede experimentar la sensación del absurdo, porque todo es absurdo. Buen día, nosotros somos estudiantes del grado 11-2 de la institución educativa municipio de Mayama. Mi grupo está conformado por Andrés Felipe Arellano Rosero y mi persona, Jimena Alejandra Delgado Escobar. El día de hoy expondremos nuestra ponencia titulada El sentido de la existencia frente al absurdismo. Albert Camus, novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo franco-argelino. Nació el 7 de noviembre de 1913 y falleció el 4 de enero de 1960. Creía que, como la vida no tiene sentido, podemos adoptar una de dos actitudes: le ponemos fin a todo o nos encargamos de encontrarle nuestro propio significado. En todo caso, no importa. La filosofía del absurdo o absurdismo es la corriente filosófica que se ocupa de la naturaleza del absurdo y de cómo responder a este una vez que el individuo es consciente de él. El absurdo es el conflicto entre la búsqueda de un sentido intrínseco y objetivo a la vida humana y la inexistencia aparente de este sentido. La filosofía del absurdo trae consigo tres soluciones a la idea que propone como problema o conflicto, que en sí es la búsqueda del sentido de la vida y a la vez qué hacer cuando somos conscientes de ello. Estas tres maneras que buscan darle fin al absurdismo son el suicidio, la religión o la simple aceptación del absurdo. Sin embargo, Albert Camus resalta que la tercera opción debe priorizarse sobre las demás, dado que el absurdo habrá de seguir incluso si las dos primeras alternativas son llevadas a cabo. El absurdo es el esfuerzo realizado tanto por el individuo como por la humanidad para encontrar un sentido a la vida. Es por ello que Camus profundiza más la idea de la simple aceptación de lo absurdo, puesto que el suicidio y la religión no le darían el objetivo de la vida a toda la humanidad. ¿Qué busca el absurdismo? El absurdismo busca un significado intrínseco, absoluto y objetivo de la existencia. Se entiende como el absurdo porque encontrar este sentido es imposible, ya que la vida carece de significado o este no es aparente. El absurdismo se caracteriza por su escepticismo en torno a los principios universales de la existencia, es decir, que considera que no hay un saber firme ni puede encontrar una opinión segura acerca de la existencia. Por consiguiente, propugna que el significado de la existencia es la creación de un sentido particular, puesto que la vida es insignificante por sí misma.
y que la inexistencia de un significado supremo de la vida humana es una situación de regocijo y no de desolación, pues significa que cada individuo del género humano es libre para moldear su vida, edificándose su propio porvenir. Por otra parte, la mayoría de las teorías filosóficas son intentos de entender el mundo, quiénes somos, por qué somos, para qué somos, etc. Pero la filosofía del absurdo no pierde el tiempo en eso. Su respuesta a la eterna pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Es ninguno. No hay significado, no hay razón. Así que no te preocupes, la existencia no tiene sentido ni propósito. Uno de los pioneros del absurdismo fue el filósofo danés Søren Kierkegaard, quien dijo que, como la realidad de Dios está por encima de la comprensión humana, es absurdo que los humanos tengan fe en Dios. En el siglo XX, los absurdistas sacaron el concepto de Dios completamente de la ecuación, optando por hacer del significado y la falta de este un asunto enteramente humano. Por conveniente, Albert Camus creía que como la vida no tiene sentido, podemos adoptar una de dos actitudes: le ponemos fin a todo o nos encargamos de encontrarle nuestro propio significado. De todas formas, no hay importancia en el asunto. Este escritor franco-argelino realiza una brillante analogía en una de sus obras más reconocidas, que es La peste. Aquí menciona que puedes pasarte la vida transfiriendo garbanzos de una cazuela a otra, o puedes tirarte de un puente, da lo mismo. La vida es absurda, dicen los absurdistas. No hay Dios, así que no tiene sentido. En otro ámbito, la filosofía del absurdo ha tenido una fuerte influencia en las artes. La idea de que nada tiene significado o sentido es liberadora, particularmente en áreas como la literatura y el teatro, que tradicionalmente se han dedicado a la búsqueda de significados. El absurdismo dio vida al teatro del absurdo, probablemente el único movimiento teatral inspirado por la filosofía. Una de las frases más icónicas de Camus, que engrandece la filosofía del absurdo, es la siguiente: cualquier hombre a la vuelta de cualquier esquina puede experimentar la sensación del absurdo, porque todo es absurdo. Con esta frase surge lo que conocemos como un estado consciente, cuando te das cuenta y eres capaz de razonar lo que haces y piensas, pero al final lo aceptas, y con ello surge el absurdismo, con la aceptación de lo absurdo. Pero, ¿quién o qué cosa puede tener el poder para asignar algo como absurdo o no? Si bien sabemos que la simple aceptación de lo absurdo es un trabajo del individuo y de la humanidad, por lo que es imposible vencer esta corriente filosófica, pero en mi experiencia considero que el sentido de la existencia es demasiado personal. Aunque sabemos que Camus menciona que es un trabajo de la humanidad, es algo que quizás tenga que ver mucho con la felicidad. El sentido de tu vida te lo dan las personas que te rodean y quienes te aman y tú amas. Aunque es muy cuestionable que una persona dependa de alguien más para darle sentido a su vida. Y es aquí cuando nace el absurdismo. Lo ilógico y qué solución puede tener dentro de tu vida, puesto que lo absurdo es difícil de entender y por eso mismo es absurdo. No tiene sentido y por ende caigo en el simple estado de aceptar lo absurdo, aunque sea consciente de ello. Para finalizar, uno de los manuscritos que habría sido el que da origen al absurdismo es el mito del Sísifo, un ensayo filosófico de Albert Camus, publicado en 1942. Este mito griego suele asociarse al absurdismo. Los dioses castigan a Sísifo a empujar cuesta arriba por una montaña una piedra que antes de llegar a la cima volvía a rodar hacia abajo. El absurdismo considera la vida moderna como un hecho no menos absurdo que el castigo de Sísifo. Por lo tanto, podríamos decir, partiendo de lo que acabamos de señalar, que la categoría del absurdo es una incorporación que la existencia humana y su específica racionalidad introducen en el mundo. Porque hay hombre, hay necesidad de racionalización de todo cuanto es. Si tal racionalización no se cumple en cualquier situación verificada, este queda sin justificación. La no justificación no es aceptada por la razón y por consiguiente se habla entonces del absurdo. Muchas gracias. Juzgar si la vida es o no digna de vivir es la respuesta fundamental a la suma de preguntas filosóficas.
Buenos días para todos. Mi nombre es Angie Daniela Trejo Bárcenas. Soy egresada de la Institución Educativa Municipio de Mayama de la promoción 2015. En este momento soy estudiante de la Universidad de Caldas del programa de Geología y bueno, realmente para mí es algo muy grato formar parte nuevamente del Foro de Filosofía. Es muy bonito ver cómo ha prevalecido ese legado a través de los años. Muchas gracias a la profe por ello, muchas gracias por la invitación y por todas las enseñanzas a través de los años. Bueno, mi ponencia la he llamado Éticamente Suicida y es una pincelada a la posición que tengo frente a uno de los temas que Camus abordó en su momento. Espero causen a ustedes al menos la molestia de escucharla. Paso a leerles. Éticamente Suicida. Camus inicialmente propone la idea del absurdo, de lo insignificantes que somos para el universo y la dinámica que lo envuelve, lo absurdo del ser como ente monótono y efímero. De esta idea hace referencia metafórica mediante el mito de Sísifo. La idea existencialista de Camus difiere del nihilismo en la medida en que el suicidio se muestra como una salida poco útil. De ahí que la salida óptima que propone es la aceptación, que a mi parecer implica resignarse a la idea de la existencia vacía y redirigir una mirada positiva al estar y estar ahora, que a su vez implica asumir la sociedad y enfrentarla como seres humanos conscientes que gozan de la capacidad de pensarse a sí mismos y de pensar sus emociones y vivencias. Camus evolucionó su pensamiento hacia una idea conjunta y colaborativa del ser humano, donde estamos no como Sísifos, sino como una comunidad organizada, estructurada y que se apoya. Así pues, propone que el ser humano está aquí para con sus semejantes y por ello el absurdo pasa a segunda instancia y afrontar los dilemas sociales como la desigualdad, la libertad, la justicia se ubican como un primer reto. En este punto Camus parece llevar una idea revolucionaria de la existencia humana, en la que existimos bajo parámetros de valores y pensamientos encaminados en la búsqueda de una vida decente y digna, en la que la realidad del entorno es sobrepuesta en importancia al proyecto teórico del existencialismo. Él propone, la dignidad humana se revela cuando se vive en la conciencia del absurdo. Estaba convencido de que el hombre no puede vivir sin valores y que si uno elige vivir por ese mismo hecho afirma un valor, el que la vida vale la pena ser vivida o que puede hacerse digna de ser vivida. A eso sumado la responsabilidad de vivir en libertad, lo cual implica libre de leyes y dioses, asumiéndose como un ser apropiado de su existencia y sus consecuencias. Los límites serán descritos en donde nuestros pilares de vida lo permitan. La conciencia de autonomía e independencia sin bases en los valores propios puede implicar el caos total. En ese orden de ideas, la reflexión de vida se verá encaminado en un crecimiento personal y mejoramiento de las condiciones del entorno y los individuos que allí coexistan. Hasta ahí concuerdo con la idea planteada por Camus. Sin embargo, me encuentro en desacuerdo con la postura que Camus aborda frente al suicidio, pues creo que una vez asimilada la idea del fortuito existir, es imposible sobrellevar con tranquilidad las actividades de vida. Es válido y me parece un punto importante el reconocer la finalidad de nuestra labor y de nuestra estancia en este planeta. La idea del suicidio debería ser el punto último de decisión y pensamiento humano. La capacidad de terminar con la vida de manera voluntaria es lo que nos debería volver más humanos, más personas, pues es la apropiación máxima de la vida y de la muerte hasta donde nuestros límites lo permiten. El ser humano actualmente se encuentra encadenado a una premisa de vida que nos arrincona a un hacer monótono e indeseable. El éxito y la felicidad han sido erróneamente encasillados y previamente planificados, lo que de alguna manera nos impregna la idea de que debemos existir en límites de la sociedad y de lo establecido por ella. La presión que causa vivir supongo que es una de las razones por las que la gente no querría hacerlo. El cumplir con ciertas expectativas y luchar de manera incansable por cosas que realmente no queremos
Debería ser uno de los problemas que nos planteemos cada día desde que poseemos raciocinio. Incluso el pensar en vivir de manera obligada por temor al sufrimiento de nuestros cercanos frente a una decisión suicida me parece escabroso. Creo firmemente en que la vida no debería ser obligada, en tanto el poseedor no la quiera. Cuando hay todo y nada por perder, el suicidio es un acto de rebeldía. A pesar del incansable apoyo a la muerte consensuada, es importante resaltar que al deliberarse debería hacer de manera sensata, pues claramente las alteraciones emocionales pueden ser un factor controversial al momento de decidir concluir con una vida. No me parece justificable el suicidio bajo la influencia de la depresión o algún tipo de trastorno de la mente, que si bien para Camus el suicidio era sucumbir al absurdo, la necesidad de vivir forzadamente me parece que también lo es. Pretender restar importancia a las vastas posibilidades fuera de este mundo y confrontar con resignación el hecho de ser insignificantes a la vida. Bueno, muchas gracias por su atención a quienes la hayan prestado. Espero haya evocado algún sentimiento en ustedes. Un saludo a mis compañeros ponentes y a quienes nos acompañan en este bello evento. Y muchísimas gracias. Si el mundo fuese claro, el arte no existiría. Conmigo y aún te supe amar. Vivo pensando olvidarte y no lo consigo. Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma. Muyuspa, muyuspa, origen tijinay. Muyuspa, muyuspa, saber parihuanti. Saber pariguá, hitumi. Saber pariguá, hitumi. Que me querías, pero no es verdad. Siempre jugaste conmigo y aún te supe amar. Vivo pensando olvidarte y no lo consigo. Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma. Muyuspa, muyuspa, origen tijinay. Saber parihuanti. Saber pariguá, hitumi. Saber pariguá, hitumi. Tengan todos ustedes un cordial saludo.
señora rectora Ruth del Carmen Pasos, profesoras y profesores y estimados estudiantes de la Honorable Institución Educativa de Mayama. Mi nombre es Jorge Morillo. Soy profesor de filosofía. Agradezco a Lorena Arango por su invitación a este foro de filosofía en homenaje a Albert Camus. Por ahora, un cordial saludo a todos ustedes que trabajan en la institución o estudian. Tienen el agrado de trabajar y estudiar en tan hermoso colegio. Este homenaje a Albert Camus lo voy a hacer con otro profesor de filosofía, Fabio Guerra. Juntos vamos a dar un vistazo breve a la filosofía de Albert Camus. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Fabio Guerra. Reciban un cordial saludo a todos los que componen. Hoy estaremos haciendo un pequeño homenaje a uno de los filósofos existencialistas, como es el señor Albert Camus, de nacionalidad francesa. Estaremos tratando algunos conceptos tales como qué es el existencialismo, el mito de Sísifo y su filosofía de lo absurdo. A continuación, nuestro profesor Jorge Murillo nos estará dando a conocer de qué se trata esta filosofía de lo absurdo. Bienvenidos. Adelante, profe. Albert Camus, este gran filósofo, nacido en 1913. Su filosofía, una filosofía atea, totalmente existencialista. ¿De dónde surgió esta filosofía tan tenaz de Albert Camus? Seguramente de lo que él vivió, puesto que él vivió 2 guerras mundiales, 1918 y 1945. De ahí, para mí, que surgen las ideas de este filósofo que escribió y habló sin temor a ninguna represalia. Su filosofía, marcada por un acentuado ateísmo, es existencialista. Según Camus, este universo no tiene sentido, ni lo tendrá, porque este universo es el fruto de la casualidad. Viene de la nada y va hacia la nada. Y de aquí que se habla del absurdismo de Albert Camus, porque si el universo no tiene sentido, es absurdo. Este planeta, en donde ocurren muchas cosas, también es un planeta absurdo, que no tiene sentido, porque surge de lo absurdo. La gente que vive en el mundo a veces cree que es muy importante, tal vez porque tienen mucho dinero, o son muy poderosos, o son líderes mundiales, pues al universo eso le es indiferente, porque en realidad nosotros somos una mota de polvo en medio de un vacío inmenso que es el universo. Y esa mota de polvo es insignificante. Así, este mundo no es nada, es algo insignificante. Y todo lo que vive en él, se arrastra, habla y piensa en él, también es insignificante. Que viva o muera gente es normal, no importa nada, ni cuándo ni cómo, eso no importa. Que mucha gente, muchos sabios le den sentido, tampoco importa. Así se quiebren la cabeza,
tratando de darle sentido a un mundo que no lo tiene, a un universo que no tiene sentido, pues es inútil. Todo esfuerzo, toda ideología, toda religión, todo pensamiento es absurdo. No tiene ningún sentido. Lo tendría si Dios existiera. Pero según Camus, Dios no se lo ve por ninguna parte. Dios es ausente. Por lo tanto, la vida del hombre no interesa ni al universo ni a nadie. Surge de aquí un gran interrogante. Frente a ese absurdo, frente a ese sinsentido de la existencia y del mundo, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería nuestra actitud frente a ese interrogante? Frente a ese hecho de vida, ¿cuál sería nuestra respuesta? Continuamos con nuestra exposición de Albert Camus. Trataremos de explicar o continuar con esa filosofía de lo absurdo. Hay otro ejemplo que él nos pone como para contextualizarlo, y es el mito de Sísifo. ¿Y en qué consistía este mito? En que los dioses castigaron a Sísifo por haberse rebelado en contra de ellos, por lo cual el castigo era llevar o jalar una piedra en sus espaldas o con una cadena tirarla hacia una gran cima, pero cuando estaba en lo más alto, la piedra por su peso llegaba ahí, caía de nuevo, y esto se convirtió en una constante. Él subía, la piedra lo tiraba, y eso relata nuestra existencia. ¿Por qué? Porque nuestra vida es rutinaria, como Sísifo: comer, dormir, trabajar, estudiar. Pero dice, ¿por qué vivir en lo absurdo? ¿Por qué Sísifo, a pesar de que hacía una vida, como se puede decir, tormentosa, sin sentido, y él seguía insistiendo en cargar y cargar esa piedra? Entonces, ¿por qué no optar por otras posibilidades? Y una posibilidad es el suicidio. Con el suicidio se acabaría ese absurdo, dice. Porque si la vida es absurda, ¿para qué vivir? Pero más sin embargo, él dice que Sísifo, en esos trayectos, lo que intentaba es hacer eso: contradecir a los dioses, ser un hombre rebelde y vivir, haciendo alusión que ese dios o esos dioses es la misma vida. Por lo que él dice que nosotros y en nosotros está la respuesta a ese absurdo. Es cierto que la vida es absurda, pero más sin embargo, nosotros somos los encargados de darle un sentido a ese sinsentido. ¿A través de qué? De muchas cosas. Ejemplo, el arte, la música, el amor, nuestra familia, todo lo que pueda ser un sentido para seguir existiendo. De tal manera que todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que hacer conscientes de que nosotros somos los únicos que podemos cambiar nuestro destino. Porque él dice que no podemos caer en ese suicidio filosófico, el cual es que nosotros tengamos nuestras esperanzas en lo trascendental, en que haya un Dios, en que haya un cielo y que haya nuestra vida de pronto va a tener un sentido. No, él dice que todo está dentro de esta esfera o de esto que llamamos mundo, en donde nosotros somos materia y somos materia de otra materia, y por lo cual nosotros somos los únicos que podemos hacer algo por ese absurdo, y ese absurdo es darle un sentido. Mas sin embargo, más adelante nuestro profesor Murillo nos explicará un poco más acerca de por qué consideraba
sacamos la vida tan absurda mediante dos obras como El extranjero y La peste. A este interrogante hay tres respuestas bien precisas en los libros que Albert Camus escribió. Hay dos libros que son muy importantes en donde están esas respuestas. La peste y el libro El extranjero. En estos dos libros, Albert Camus despliega su filosofía existencialista, marcada por el ateísmo. En El extranjero, el protagonista decide no hacer nada, es decir, aislarse de la sociedad y ver la sociedad desde afuera, como un ser indiferente ante lo que sucede al ser humano, no hacer nada. Merzau es el extranjero, el hombre que decidió ser indiferente ante el mundo. En La peste, de Albert Camus, hay las otras dos respuestas, que son el suicidio. Cotard, uno de los personajes, ha decidido suicidarse, pero no lo logra. Después se suicidará no con la muerte, sino en la vida misma, con sus actos. Aquí también está la tercera respuesta, encarnada en otro personaje, Bernard Reus, quien decide involucrarse en lo que le sucede al ser humano cuando enfrenta una epidemia, porque todos los hechos de este libro suceden en el marco de una epidemia. Es un libro maravilloso, extraordinario, porque lo que sucede en el libro lo estamos viviendo hoy. Por eso mismo este libro hoy en día se está leyendo mucho, porque los sucesos van siguiendo un ritmo que están descritos en el libro. Según este libro, Reus decide involucrarse en el mundo, porque él decidió ser médico ante todo, y debe ser fiel ante su trabajo. No ser fiel, él lo llama me siento como un desertor, sería un desertor si no fuera fiel a mi trabajo. El otro mensaje de este libro es que aquellos que no tienen una ideología que valga la pena, para ellos es la peste. Por eso, el padre muere. Y otro personaje, Tarrou, muere. Porque Tarrou no tenía una ideología definida. Cotard, uno de los personajes, dice que hay tantas cosas en su cabeza que no hay espacio para la peste. Es muy interesante el libro. Por eso los invito a que deben leerlo. Al final del libro, donde la peste termina, después de llevarse a mucha gente, dice Albert Camus, la epidemia, la peste, no se ha ido ni ha terminado, sino que está escondida en los muebles, en los armarios, en la ropa, esperando el día para despertar. Y creo que ese día ya ha llegado. Gracias. Raramente confiamos en alguien que es mejor que nosotros. Tengan ustedes un cordial saludo. El día de hoy, el grado 9.1 ha querido hacer presencia en el foro de filosofía a cargo de la profesora Lorena Arango. Mi grupo de trabajo, Mayderlin Garrido, Daniel Pozos y mi nombre, Angie Narváez. Tengan ustedes muy buenos días, mi nombre es Daniel Pozos. El día de hoy, junto a mi grupo de trabajo, hemos decidido darles a conocer nuestra ponencia sobre la filosofía del absurdo. Es una corriente filosófica la cual no pierde el tiempo en dar explicaciones sobre el significado de la vida y nos da una simple respuesta, la cual es
no tiene sentido y nosotros mismos le damos nuestro propio significado. También nos da 3 soluciones, las cuales son el suicidio, la religión o la aceptación del absurdo. A esta filosofía se le conoce como absurdo porque encontrarle el sentido es imposible, ya que la vida no tiene significado o esa no es aparente. Tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Maydelin Garrido y a continuación hemos querido destacar unas frases sobre este tema. Una de ellas es del actor Merlin Bergeron: que la vida sea absurda no quiere decir que debamos caer en una profunda apatía. Bueno, esta frase nos quiere decir que a pesar de los problemas y de todo lo que se nos presenta en la vida, nunca debemos desmotivarnos y siempre debemos tratar de solucionar tranquilamente nuestros problemas para así encontrar más fácilmente una salida y una solución. Tengan ustedes muy buenos días. Una de las frases que hemos querido resaltar hoy es de Albert Camus, uno de los escritores y filósofos. Como la vida no tiene sentido, podemos adoptar una de 2 actitudes: le ponemos fin a todo o nos encargamos de encontrarle nuestro propio sentido. ¿Qué nos quiere dar a entender esta frase? Nos quiere dar a entender que hoy en día el suicidio es una de las mejores opciones para los jóvenes, ya sea por algún maltrato físico, bullying, problemas en la casa o problemas con algunos compañeros o cualquier otra persona. Lo que nos quiere dar a decir cuando nos dice que le demos nuestro propio sentido a la vida es que también podemos adoptar la solución de darle fin a todo o buscar una solución para nuestros problemas. A continuación, unas conclusiones que hemos sacado del tema. Una de ellas es que la filosofía trata de explicarnos aquello que no tiene sentido. En cambio, la filosofía del absurdo no nos da ninguna explicación, solo nos dice que la vida no tiene sentido y que cada quien es libre de dársela como quiera. La segunda conclusión que hemos querido plantear es que nosotros podemos darle muchos significados a nuestra vida. Tan solo tenemos que confiar en nosotros mismos y tener una autoestima muy alta. Muchísimas gracias. La necesidad de ser correcto, la muestra de una mente vulgar. No ser amado es una simple desventura. La verdadera desgracia es no saber amar. Albert Camus. Muy buenos días, saludo cordialmente a toda la audiencia de este interesante foro. Me presento, soy Santiago Blanco, estudiante del grado 11-2 y personero estudiantil de la institución educativa Municipio de Mayama. Agradezco la oportunidad de poder realizar esta pequeña intervención dentro del 6º foro de filosofía que organiza la institución. El día de hoy vengo a presentar un ensayo que surge de la búsqueda de información y del intento por entender la filosofía de este destacado filósofo del siglo XX, Albert Camus, o para los hispanohablantes, Albert Camus. El ensayo comienza de la siguiente manera: Camus, Calígula y la nada. Un vistazo en Wikipedia y algunos videos sobre la vida de Albert Camus, su obra, su manera de pensar y algunos capítulos en audiolibro de obras como El extranjero, La peste o El mito de Sísifo fue la manera como empecé a tratar de comprender quién era Camus y cuál era su filosofía. Sin embargo, nada. Por más que intentaba, no comprendía nada de nada, como una canción que no dice nada. En algunos apartes de ensayos o en el mito de Sísifo, realmente fue muy poquito lo que medianamente alcancé a comprender. Entonces, seguí buscando videos que me ayudaran a comprender su manera de pensar y me pareció interesante lo que hablaban o lo que opinaban sobre su obra de teatro Calígula. Como Calígula es un personaje del que tenemos referencia, por lo menos en las películas de Semana Santa o de Navidad, decidí intentar a través de esta obra entender algo de lo que nuestro filósofo quiere transmitir. No obstante, antes de compartir mi interpretación de Camus a través de esta obra tan elogiada, quiero notar que mientras hacía una búsqueda de ella, me encontré con un video que prometía explicar de manera sencilla la filosofía de lo absurdo. En el desarrollo de en uno de sus apuntes humorísticos, el presentador parodia sobre el vacío existencial de una curiosa canción. Esta canción no dice nada, no dice nada, nada de nada.
Me sorprendí porque a mí también se me había ocurrido en algún momento, mientras escuchaba hablar de la nada y del absurdo, la asociación del tema con esa canción que fue tan viral en las redes y que es a la que me refiero en el comienzo de este escrito. Mayor fue mi sorpresa cuando cómodamente sentado empecé a ver la obra Calígula. Transcribo ahora las frases que escuché en la primera escena, donde altos dignatarios romanos se paseaban entre las columnas de un salón ostentoso. Seguimos sin saber nada. Nada. Nada desde hace 3 días. Pero mientras ellos siguen sin saber nada, pues están esperando noticias de Calígula, que ha desaparecido, yo al menos entiendo que la reiteración de esta palabra y esa situación de incertidumbre que ha escogido el autor para su primera escena no es un asunto casual, sino que creo que refleja la situación en la que se encuentra el mundo según su propia forma de pensar a este respecto. Y para mí la nada, que no era una nada existencial, sino simplemente que no entendía nada de Camus, esa nada empezaba a desaparecer, porque sencillamente empezaba a comprender. Calígula sigue desaparecido. Ya van varios días que no tienen noticias de él. En los comentarios de la corte entre senadores, altos dignatarios de la corte y allegados a él, se especula, se intriga y se planifica traiciones con un lenguaje propio de un ambiente político corrupto como lo era Roma en tiempos de Calígulas y Nerones, así como lo es el nuestro desde hace 200 años. Por eso no es para nada difícil hacer analogías y similitudes con lo que pasa en nuestra actualidad. Pero sigamos con esta obra teatral. De repente aparece Calígula como transformado, como quien hubiera recibido una revelación. Sorprende a todos con su aparente madurez y llama aparte al intendente para exponerle su plan de gobierno con su nueva visión del mundo, pues él se cree el único hombre libre y planea enseñarles a todos lo que es la verdadera libertad. Cualquier parecido con nuestra realidad no es mera coincidencia, pues en principio hay en Calígula una sustentación esencial del neoliberalismo. Claro que aquí lo hace de una manera descarada y sin eufemismos, decretando así expropiaciones que en nuestra realidad lo hacen los monopolios. Volvamos a la escena. Escipión trata desesperadamente de convencer a Calígula de que lo que propone es una locura, a lo que replica Calígula. No, Escipión. Es virtud de emperador. Amigos, acabo de descubrir lo útil del poder. Darle una posibilidad a lo imposible. Desde hoy y en todo lo porvenir, no tendrá fronteras mi libertad. En otra escena su amante trata de aconsejarle y hacerle entrar en razón, pero él le responde con argumentos construidos para justificar su demencial concepto de libertad. También aquí vale la pena recordar los fundamentos de la doctrina Monroe, con la que los norteamericanos justificaban sus abusos y explotación en Latinoamérica. Las similitudes en esencia son sorprendentes. El drama continúa. Calígula cambia su actitud déspota por un monólogo en el que va describiendo su angustia, sus dolencias físicas y emocionales, dibujando para sí y para su amante una imagen lastimera de sí mismo. Ella lo consuela y le propone el sueño y el olvido como un calmante para sus conflictos. Él rechaza esa opción. Después, nuevamente reunidos patricios, senadores y altos dignatarios, quejándose y renegando de los abusos, caprichos y arbitrariedades de Calígula, confabulan todos contra el tirano. Luego él aparece. Todos están intimidados. Él ha mandado ejecutar a mucha gente sin importar el estrato social. Los invita a cenar antes de disfrutar de una ejecución. La cena se presta para toda clase de oprobios y burlas por parte de Calígula y hasta envenena a uno de ellos. Todo esto sucede con un dramatismo muy intenso y unos diálogos cargados de reflexión y emoción que mantienen al espectador atrapado y atento. Cuando la obra ha transcurrido un poco más de la mitad, llego a pensar que Camus puede que sea un filósofo de un discurso complicado y denso, por no decir confuso, pero como dramaturgo me parece excelente.
El drama continúa en un ambiente más calmado de diálogos que van construyendo poco a poco una filosofía del poder y de cuestiones existenciales. Claro ejemplo es el que sucede entre Escipión y Calígula. Siguen los diálogos con otros funcionarios. En cada uno se revelan diferentes aspectos de la existencia humana, del absurdo drama de la hipocresía en la política, o de las artes en un concurso de poesía, donde termina diciendo Calígula: los poetas me son adversos. Puede decirse que es el final. Se intuye el final y ahora el diálogo es con Cesonia, su mujer. Disertan sobre el amor, la fatalidad y el fin último. Y es en ese ir y venir de palabras que se puede ver el pensamiento de Albert Camus. Creo que él pone en palabras de sus actores sus propios dilemas existenciales, sus conflictos filosóficos y dilemas morales. Disfrutar del drama de Calígula es una manera entretenida de asomarse a la filosofía de lo absurdo. Así que cuando yo creía que no entendía nada, que esa canción no decía nada, la realidad del teatro me lo dijo todo. Llenó el vacío que surgía de la confusión y de no comprender el lenguaje de sus ensayos ni de sus novelas. Así llegamos al final de Calígula. Él asesina a su mujer y se destruye simbólicamente en el espejo hasta que llegan los confabulados y lo asesinan. Ahora, esta obra teatral es una canción que lo dice todo. Espero que este ensayo y ejercicio aporte a nuestra búsqueda filosófica y estudio de Albert Camus. Muchas gracias. Para un espíritu absurdo, la razón es vana y no hay nada más allá de la razón. Hola, mi nombre es Janet Pinson. Para mí es un gran placer estar participando nuevamente en un evento de mi querida institución. Quiero extenderle un cálido abrazo a mi profesora Miriam Lorena Arango y felicitarla, porque a pesar de las circunstancias sigue fomentando estos espacios de libre desarrollo espiritual y académico. El día de hoy les voy a hablar acerca de una reflexión que ha surgido respecto a esta temática, la cual le ha llamado entropía y trabajo inteligente. Empezaré por citar a Albert Camus. Él nos dice: somos seres racionales en un mundo irracional. Bueno, yo prefiero decir, somos relativamente racionales en un universo lleno de probabilidades desconocidas. ¿Por qué digo esto? Voy a introducir un concepto que será la base de estas ideas: la entropía. Entrando en contexto, decimos que la entropía es el postulado central para la segunda ley de la termodinámica, en el que nos explica básicamente que esta cuenta el número de estados alcanzables por las partes de un sistema que están en interacción mutua. Bueno, coloquialmente decimos que es el grado de desorden y de caos que existe en la naturaleza. Nos explica que el universo tiende a estar en desorden en la mayoría de los casos. Y hablando en cantidad, entre más grande sea la entropía, mayor será el desorden. Y el azar y el caos son los elementos principales que estudia la entropía. Y es aquí donde quiero enfatizar la reflexión del día de hoy. Ya que Camus nos dice que la vida se basa en la suerte, donde las cosas que haces no tienen consecuencias, es decir, en términos
conocidos normalmente, el tal karma no existe. Y podemos reafirmar esta idea con el principio de la entropía. Les presentaré un ejemplo donde veremos claramente la entropía en base a la probabilidad. Si tenemos dos partículas en un recipiente con solo dos posibles lados, es decir, derecha e izquierda, decimos que son 4 posibles estados. Como podemos observar, la probabilidad de cada estado es 1 sobre 4. El caso se complica cuando tenemos 1 millón de partículas. ¿Podemos decir que van a estar todas en un solo lado? Existe una bajísima probabilidad de que suceda, pero existe. Lógicamente decimos que se expandirá por todo el recipiente creando un desorden, y entre más desorden hay, más probabilidad hay de que este desorden siga creciendo. Ahora, relacionándolo con la filosofía de Camus, él nos menciona: cualquier hombre a la vuelta de la esquina puede experimentar la sensación del absurdo, porque todo es absurdo, haciendo énfasis en las explicaciones que a diario intentamos darles a las situaciones que al parecer son extrañas y no logran sostenerse racionalmente, ya que la realidad es caótica y sin orden. Es por ello que todos podemos sentir la absurdidad, un absurdo desesperante, y que por cierto también menciona en el mito de Sísifo, donde nos dice que el mundo no es razonable y lo que resulta absurdo es esa confrontación de ese saber que es irracional e intentar hallarle un sentido, y esto suena en lo más profundo del ser pensante. Claro, Camus nos decía esto en base a diferentes circunstancias que no compaginaban, que no encajaban con un pensamiento común humanizado, donde el perverso se salía con la suya y el bondadoso perdía una guerra invisible, o también donde el perverso perdía y el bondadoso se salía con la suya. Y es aquí donde entramos en una irracionalidad. ¿Hacia dónde nos dirigimos como sociedad? ¿Cómo hacemos para que la justicia universal se discipline? No hay manera en que un vago deseo humano rija las desobediencias de la naturaleza. Pero sí hay respuesta a estos eventos: la entropía. Esta es la que nos rige. Estamos en un mundo desordenado, donde las probabilidades muchas veces no son claras. No podemos determinar el comportamiento de otro ser humano, así que regir una dirección de comportamientos probablemente no nos dé una solución que esperamos. Por ejemplo, yo actúo bien para que X persona actúe bien. De acuerdo a esto, nuestra acción no determina si alguien va a actuar bien como esperaría, y seguramente es un caso común que todos hemos vivido o escuchado. Pero hay algo alentador en lo que podemos profundizar un poco más e ingresar un dato interesante. Para un sistema podemos agregar algo que en termodinámica llamamos trabajo. Este direcciona ese desorden para un propósito X, y cabe resaltar que en ese proceso de inducción de trabajo también hay un desorden, que lo vemos cuando este sistema genera calor. ¿Qué podemos recalcar de aquí? Primero, para generar un orden en un sistema debe haber un agente externo que lo induzca. Y segundo, a pesar de ello, hay un desorden inevitable. Aplicando esto,
en sistemas como lo es la naturaleza o la sociedad, hay que entender que son sistemas muy grandes, con muchas partículas, y como tal generan reacciones de tal índole. Por lo tanto, existe un gran desorden que sigue aumentando y llevará al caos total. Pero hay esa esperanza, que es ese concepto de trabajo, un trabajo que podemos inducir para un buen propósito. Con todo esto quiero llegar a un solo punto, y es cómo los humanos somos el sistema, conformado por millones de partículas desordenadas y caóticas, que si seguimos actuando así, llegaremos al fin de nuestra existencia. Pero somos especiales, seres únicos, que tenemos en nuestras manos la posibilidad de manejar esa denominada entropía, esa denominada probabilidad. Y siendo realistas, esa denominada probabilidad es baja, tal cual como un sistema termodinámico. Y lo hacemos generando nuestro propio trabajo y redireccionando este caos a un orden. Muchas de las catástrofes que suceden en la actualidad son culpa del caos que somos como humanidad. La mayor parte del desorden que sucede en la naturaleza es producto del trabajo malintencionado que inducimos. Y hoy nos toca el mayor ejemplo de caos en la actualidad, el COVID-19. Fuimos partículas con una gran energía que aumentamos la entropía cada día más y terminamos en un desorden. Y seguimos en esta destrucción que llevará a la meta de la entropía, que es generar el mayor desorden posible hasta encontrar un equilibrio. Y en este sistema biológico, ese equilibrio se denomina como la muerte. Si no empleamos un trabajo colectivo, si no cambiamos esta probabilidad a un estado favorable, si no reducimos la cantidad de entropía de nuestro sistema, seremos para el universo un perfecto ejemplo de entropía. Muchas gracias. Cuando el hombre somete a Dios a un juicio moral, lo mata en su corazón. Un cordial saludo a todos. Nosotras somos estudiantes del grado 10 de la Institución Educativa Municipio de Mayama. Les vamos a presentar nuestra ponencia que se titula ¿Hay un propósito en la vida si el libre albedrío no existe? El grupo que compone esta ponencia está conformado por Diana Gómez, Xiomara López y mi persona. A continuación voy a dar una breve introducción al tema. El libre albedrío o la libre elección es una creencia de la doctrina filosófica que nos dice que tenemos el poder de elegir y de tomar nuestras propias decisiones. Esta creencia ha sido apoyada por ciertas autoridades religiosas, mientras que ha sido criticada como un pensamiento individualista por pensadores como Spinoza, Arthur Schopenhauer, Marx y Friedrich Nietzsche. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es un concepto que solo aplica a la libertad, pero este se diferencia en el sentido que conlleva a una potencialidad de obrar y no obrar. Este tiene implicaciones religiosas, psicológicas, jurídicas y científicas. Por ejemplo, en la ética nos dice que todo individuo es responsable de sus acciones. En la psicología nos dice que el cerebro controla todas las acciones del cuerpo de manera consciente, mientras que esto nos da a entender que el ser humano tiene control sobre todas sus acciones. Pero nos lleva a la pregunta, ¿tenemos control absoluto sobre todas nuestras acciones? Entonces, ciertos pensadores nos han dicho que ciertas acciones las realizamos ya sea por genética o por biología. Por ejemplo, una persona que sea de carácter fuerte. Esta persona ya sea de carácter fuerte por lo que fue de manera genética heredado por sus padres o porque se crió en un ambiente violento.
Lo que cabe resaltar es que esta persona no decidió tener ese carácter, no decidió heredar esa genética. Entonces lo que quiero decir es que en estas situaciones el libre albedrío no aplica. En la física no existe libre albedrío. Las tres leyes de Newton dominan al mundo y parecen ser la principal fuente de conocimiento. Podemos predecir acciones por medio de la física. Por ejemplo, tenemos un partido de billar. Queremos predecir dónde van a caer nuestras bolas. Podemos hacerlo. Tenemos que calcular cada detalle matemático, teniendo en cuenta la fuerza con que se golpean las bolas y las irregularidades del tapete. Al final, las bolas no tienen erección, su caída es predecible. También podemos predecir acciones o comportamientos humanos. Por ejemplo, podemos predecir la ropa que estará en tendencia para el 2021, predecir el sabor del helado que vamos a comer la próxima vez que vayamos a la tienda, incluso el nombre de nuestra próxima pareja. Y es que al final, los humanos seguimos las mismas leyes que siguen los planetas o los cometas. René Descartes criticó la física, no contento con la determinación. Él propuso que si separamos el alma del cuerpo, lo no material de lo material, este ya no estaría sujeto a las leyes de la física o a las de Newton. Pero esto solo hace que se multipliquen las preguntas. ¿El libre albedrío es distintivo del ser humano? Y si es así, ¿en qué parte de la cadena evolutiva se desarrolla? ¿Un orangután tendría la capacidad de decidir? Los estudios en neurociencia parecen no estar de acuerdo con el libre albedrío, pues lo que sea que hace que tomemos decisiones limitadas está sujeto a las leyes de la física. Conclusión. El libre albedrío no existe, ya que estamos sujetos a ciertas leyes, ya sean metafísicas, físicas o del universo. Pero cabe resaltar que hay una serie de sucesos que hacen que podamos ser autoritarios en algunas de nuestras acciones. Llegamos a esta conclusión con un simple ejemplo. Un ladrón no se vuelve un delincuente porque sí, porque esta persona quiere ejecutar esta acción. Obviamente que influyeron varios factores. Uno de estos pudo ser el ambiente en donde se crió, la educación y crianza que recibió por parte de sus padres y también la situación económica y social que esta persona padece. Pero cabe resaltar que hay una serie de acontecimientos los cuales modifican la vida del individuo, ya sea en los aspectos de razonamiento y rumbo de su vida. Es decir, que cada ser humano sí puede tomar decisiones, pero son de manera muy limitada y todo depende de las opciones que se les presenten. Para la religión y la ética dicen que el libre albedrío sí existe, ya que cada ser humano es consciente y responsable de todas las acciones que se hacen, sean buenas o malas para la sociedad o para sí mismo. En cambio, para la física, la filosofía y la ciencia dicen que el libre albedrío no existe, ya que cada ser humano no cuenta con una libertad absoluta y aparte de esto existen unas normas biológicas y genéticas los cuales hacen que todas las acciones que tomemos y las que tomaremos a lo largo de nuestra vida ya están predeterminadas. Gracias. Ningún hombre es hipócrita en sus placeres. El saludo cordial para la rectora de la Institución Educativa de Mayama, la especialista Ruth del Carmen Pasos, para los queridos estudiantes de esta magna institución. El agradecimiento por la invitación a ser ponente de este sexto foro de filosofía. Mi nombre, Johnny Huertas Márquez, estudiante de la Universidad de Nariño de la Facultad de Ciencias Humanas del programa Licenciatura en Filosofía y Letras. Quisiera hoy compartirles una reflexión alrededor del tema el absurdo y qué hacer cuando el individuo es consciente de él. Para sustentar esta ponencia, quiero basarme en un autor, escritor, filósofo, dramaturgo reconocido francés del siglo XX, como lo es Albert Camus, quien con sus obras como El mito de Sísifo y El extranjero demuestran su apego hacia el existencialismo. De ahí que su materialización y el mejor exponente de su filosofía sea la obra El extranjero,
donde el personaje vive su vida, vive su desgracia desde una indiferencia absoluta. Este personaje, por ejemplo, no llora la muerte de su madre, mata a un hombre sin el menor de los motivos, no cree en Dios. Podemos preguntarnos entonces sobre el absurdo. ¿Qué es el absurdo? Y desde la connotación primaria, desde su concepto primario, es todo aquello que va contrario a la razón, que se va en contra de la lógica y de la razón. A eso lo llamamos el absurdo. Ya desde el ámbito filosófico, es la búsqueda del significado a aquello que simplemente no lo tiene. Es decir, buscarle significado a la vida y buscar respuestas a las preguntas existenciales porque sencillamente no las tiene. Eso es el absurdo. Si bien es cierto, sabemos que el hombre, desde que tiene uso de razón, empieza a surgir sobre su mente, sobre su razón de ser, una serie de preguntas existenciales. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy? ¿Quién soy? Preguntas que sencillamente no tienen razón lógica. A esto es lo que Albert Camus lo llama como el absurdo. Sencillamente porque la vida no tiene significado, la vida no tiene ningún sentido, partiendo de que el hombre es insignificante a los ojos del tiempo y del espacio. Es decir, que ocupamos una mínima parte del tiempo y del espacio. ¿Qué significado podríamos tener? Cuando ya el hombre se ha dado cuenta, cuando el individuo se ha dado cuenta de este absurdo, Albert Camus propone 3 caminos, 3 salidas, 3 soluciones. La primera de ellas es la religión. Es decir, el hombre impotente y lleno de angustia de no poder solucionar sus problemas, le otorga una responsabilidad, un poder infinito a un ser supremo, a una deidad. Sin embargo, esta salida es también en un sentido un suicidio filosófico, ya que la religión le mata al hombre la capacidad de dudar, de ser escéptico, de oponerse, y por el contrario, le obliga a adquirir, asimilar y aceptar una cantidad de ideas preconcebidas y pensar en una vida futura. Ya que esta vida no tiene sentido, le obliga a pensar en una vida más allá de la vida carnal, donde sí habrá sentido. La segunda salida que propone Albert Camus es el suicidio carnal. Es decir, el suicidio ya como respuesta a esa angustia, a esa desesperación. No encontramos otro camino el hombre cuando ha perdido el sentido total de la vida, más que la muerte. El provocarse la muerte por su misma mano, porque la vida no tiene ningún significado. Y la tercera salida que propone Albert Camus y que es, según este filósofo, la más acertada, la más adecuada, es la aceptación del absurdo. Aceptar el absurdo. Aceptar que la vida es un absurdo. Aceptar a la vida tal y como es, con sus errores, con sus desaciertos, con todos los problemas que nosotros vamos acarreando, adquiriendo a lo largo del tiempo. Aceptarla de esa manera. Si sabemos que la vida no tiene significado y que no le vamos a encontrar sentido, ¿para qué nos desgastamos buscándole significado? Sino que por el contrario, la aceptemos de la manera tal y como ella es, sin ningún significado. Pero, a pesar de que la vida no tiene significado, vivirla con felicidad, con apasionamiento, con alegría, haciendo arte, buscando quizá unos significados no trascendentales, pero sí momentáneos. Es decir, aprovechando el tiempo y el espacio y sobre todo aprovechando el presente. No pensando, como nos obliga la religión, a pensar en una vida futura y descuidar la presente, sino por el contrario,
aprovechar la vida presente sin necesidad de preocuparnos mucho por la vida futura. De esta manera podemos concluir que la filosofía de Albert Camus no hay que verla desde el punto de vista pesimista que nos obliga y nos lleva a pensar en unas salidas no racionales, no lógicas, sino más bien pensar en que la filosofía de Albert Camus nos separa de llegar nosotros a perder ese sentido de la razón porque lo estamos buscando, en nuestra desesperación, en nuestra conglomeración, sino más bien vivir el presente, vivirla con felicidad, aprovechar lo que nosotros vamos encontrando en nuestro camino, sin necesidad quizás de preocuparnos mucho por aquellos interrogantes que no tienen respuesta. Muchas gracias. Crear es vivir dos veces. Muy buenos días con todos. Mi nombre es María Alexandra Santa Cruz Velázquez. Actualmente estoy en grado 11-2 en la Institución Educativa Municipio de Mayama. Y en esta oportunidad quiero dirigirme a los jóvenes de la institución para pedirles que aprovechen, muchachos, que aprovechen estos eventos que nos brinda la institución, que aprovechen este foro de filosofía, que no piensen que la filosofía es aburrida porque no lo es. La filosofía es algo muy bonito, es la ciencia por la cual se pueden estudiar todas las demás ciencias, todos los temas. Y lo chévere es que cuando nosotros investigamos un tema, vamos a encontrar muchísimas opiniones acerca de ese tema. Y entonces ahí estaremos creando nuestro propio criterio, porque vamos a tener a juzgar cada argumento que nos va a parecer, algunos nos van a parecer mejor que otros, y así iremos adquiriendo conocimiento. Bueno, y dándonos cuenta de que hay mucho contenido para estudiar. Por eso es muy lindo, porque hay mucho en donde ver. Pero bueno, en sí este video es más que todo, muchachos, para decirles que disfruten su instancia en el colegio, que la disfruten al máximo, pero sobre todo que no pierdan ninguna oportunidad para aprender, que valoren cada minuto, cada segundo que tengan para aprender, que lo aprovechen, para que cuando llegue el momento se sientan capaces de enfrentar la vida. Ese es mi consejo. Quiero agradecerle a la profe Lorena Arango por hacer posible este evento, por hacer este evento año tras año incansablemente, y también por hacerme partícipe de él durante estos 3 años. Gracias a la institución por ser nuestra segunda casa, por habernos brindado acogimiento durante estos 6 años. Gracias a todos los profesores por su paciencia, por su tiempo. Gracias y hasta pronto. Buscar lo que es verdad no es buscar lo que uno desea. Cordial saludo para todos. Hemos venido en esta ocasión a interpretar unas canciones andinas. Queremos agradecer la invitación por parte de la organización del Foro de Filosofía de la Institución Educativa Municipio de Mayama. Creemos que la filosofía es muy importante en estos tiempos de reflexión. Esperamos puedan disfrutar de estas canciones. Muchas gracias.
esto se muere, aunque no quiera la vida sin de ti, sin tu amor. Me duelen tus palabras que matas mis ilusiones, donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo que nos diga qué sucede, a ver si esto se muere, aunque no quiera la vida sin de ti, sin tu amor. Yo tenía para darte alegrías de entregarte, mis caricias para darte, y mis manos para cuidarte. Yo tenía para darte. Me duelen tus palabras que matas mis ilusiones, donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo que nos dirá qué sucede, a ver si esto se muere, aunque no quiera la vida sin vivir, sin tu amor. Yo tenía para darte alegrías, entregarte.